Hola, buenos días hermanos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de juntos escudriñar su palabra. La clase de hoy lleva por título La entrada del Rey y está basada en Juan capítulo 12 del versículo 12 al 19 y lo vamos a estudiar paralelamente con Marcos capítulo 11 del versículo 1 al 11. Vamos a hacer una oración. Poderoso Dios, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea ese martillo que quebrante nuestro orgullo, esa agua que purifique nuestras vidas y esa lámpara que alumbra nuestro camino, Señor, para que podamos presentarte vidas santas, porque solamente tú eres merecedor de toda honra, toda gloria y todo honor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a darle lectura al pasaje. Juan capítulo 12, del versículo 12 al 19, dice así: El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Es importante ubicarnos en el contexto en este pasaje, porque en Juan capítulo 12 estamos en la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dedica gran parte de su narrativa a esta última semana, enfatizando la escritura, la importancia que tiene la muerte y resurrección de Cristo. Toda la escritura se centra en este acontecimiento, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, porque a través de este hecho trajo salvación y redención al hombre pecador. El punto focal de toda la historia humana es la muerte y resurrección de Cristo, como resultado, la salvación al hombre. Es importante notar que a lo largo de los evangelios, sobre todo en el evangelio de Marcos, Jesús no había querido manifestarse públicamente. De hecho, en algunas ocasiones que había sanado a algunos enfermos, les había pedido que guardaran silencio y que no dijesen a nadie lo que Jesús había hecho en sus vidas. En otras ocasiones, él decidía apartarse a lugares desiertos para orar y para dar instrucciones o enseñanza a sus apóstoles. En Juan capítulo 6 nosotros vemos que quieren coronar a Jesús como rey y dice la Biblia: y Jesús se fue apresuradamente. Pero ahora en esta historia es diferente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la visita oficial del Mesías a la capital de su reino. Una gran presentación pública que no agradó a las autoridades judías y a las autoridades romanas. A ellos no les agradaba que fuera aclamado como rey, que las multitudes lo siguieran. ¿Por qué? Porque ellos veían peligrar su posición de liderazgo y los grandes beneficios económicos y políticos que ellos habían disfrutado hasta ese momento. Por eso el versículo 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había envidia en el corazón de los fariseos y de las autoridades romanas. De hecho, desde el capítulo 11 de Juan, ellos habían determinado dar muerte al Hijo de Dios. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca de estos desfiles. Para un romano, hermano, la entrada que tuvo Jesús a Jerusalén no tiene nada de triunfal, porque los romanos estaban acostumbrados a los desfiles, a las ceremonias.
Cuando un general romano regresaba de conquistar a su enemigo, era recibido con un gran desfile. Ellos venían montados en caballos muy hermosos, en carruajes dorados. Los sacerdotes quemaban incienso a sus dioses, gritaban el nombre de los generales romanos como señal de triunfo, de reconocimiento, de honor. Para él, un soldado romano o un general romano, la entrada que el Señor Jesucristo tuvo a Jerusalén no tenía nada de triunfal. El Rey de Reyes y Señor de Señores ahora entraba cabalgando un burro, un animal insignificante, un animal humilde, un animal de carga, de trabajo. Pero, ¿qué representa para nosotros esta entrada? Y nosotros vamos a ver cómo lo que para el hombre natural celebra, Dios lo aborrece. Jesucristo siempre mostró humildad y vamos a analizar algunos puntos en relación a esta entrada. Vamos a ver primeramente los preparativos para la entrada del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Marcos 11, del 1 al 6, nos habla de estos preparativos. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Observen cómo el Señor Jesucristo, con toda autoridad, con toda planeación, empieza a dar instrucciones. Id, hallaréis, desatadlo y traedlo, decid que el Señor lo necesita. Esto nos habla de instrucciones y esta es la primera enseñanza que encontramos en este pasaje. Es Dios quien da las instrucciones. Sus hijos, nosotros, estamos para obedecer las instrucciones de Dios. Pero hay algo que el hombre siempre se resiste, hermano, y es a recibir instrucciones. Al hombre natural no le gusta recibir instrucciones. Es más, a muchos de los creyentes no les gusta recibir instrucciones y aunque las conozcan, no las obedecen. La primera enseñanza que encontramos en este pasaje, que es Dios quien tiene la autoridad para dar instrucciones y nosotros tenemos que obedecer. Jesucristo escoge a 2 de sus discípulos y les da instrucciones precisas. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Observen cómo Jesús sabe exactamente la ubicación, en qué casa, en qué aldea y en qué condiciones van a encontrar al pollino. ¿Por qué lo sabía? Sí había visitado Jerusalén en algunas ocasiones, pero en esas ocasiones no era suficiente el aprenderse exactamente cada casa y qué animales tenía cada persona que habitaba esa casa, a no ser que Jesucristo tuviera un conocimiento sobrenatural de las cosas. Y es que precisamente eso nos lleva a la segunda enseñanza. Jesucristo es Dios, y aunque vino y se humilló y tomó la forma de hombre, Él nunca dejó de ser Dios. Él sabía exactamente el lugar y sabía que en ese lugar iba a encontrar extrañamente un pollino atado. ¿Sabes por qué extraño? Porque normalmente los pollinos o los animales de las aldeas estaban atados pero en el patio interior, no en las afueras o en el patio exterior. ¿Por qué? Porque era peligroso, porque se los podían llevar. Entonces, extrañamente todo estaba preparado. Los animales que normalmente se guardaban dentro de la casa, en esta ocasión Jesús le dice, vayan a tal aldea porque está atado un pollino. Y todavía le da las características de este pollino, el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Y esto nos lleva a esta enseñanza. Jesús es Dios,
pero también nos enseña que Dios es soberano. La soberanía de Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que la soberanía de Dios nos expresa que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, llámese personas, llámese animales, llámese naturaleza, llámese universo. Dios es el creador del universo, por lo tanto, Él tiene el control de todo lo que ha creado. Por eso, sabía exactamente dónde estaba el pollino. Hermanos, era difícil que una persona pudiera domesticar a un pollino. Sin embargo, Jesús les da las instrucciones precisas. Él es Dios soberano, es decir, todo lo tenía planeado, no se le ocurrió en ese momento. Y esto nos habla de una enseñanza que Jesús quería darle a sus discípulos. Dios tiene el control de absolutamente todo. Él quería enseñar a sus discípulos y que supieran que la muerte en la cruz no iba a ser un accidente, era algo que Dios tenía planeado y que cada evento que antecedía a la muerte en la cruz ya estaba planeado por Dios con anticipación, para dar cumplimiento al plan redentor del Salvador para el hombre pecador. Ahora, es importante porque, fíjense, la iglesia primera lo entendía perfectamente y dice un pasaje en Hechos 4, 24 y 25, dice así: ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, todo esto, la planeación del pollino, de la aldea, de enviar a los discípulos, no fue fortuito, hermanos. Dios ya lo tenía preparado todo, absolutamente todo. El destino de Jesús no estaba en manos de los líderes religiosos ni en manos del gobierno romano. Ellos, sin saberlo, estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cumpliendo el plan soberano. Cada parte, cada pieza Dios la estaba moviendo porque es un Dios soberano. Ahora, pero hablamos mucho de la soberanía de Dios. ¿Pero qué es la soberanía de Dios? Dios constantemente en la Escritura nos está transmitiendo reiteradas ocasiones el pensamiento de la supremacía de la autoridad de Dios. Es decir, Dios es Dios, Dios es Rey, y ninguna autoridad está por encima de la autoridad de Dios. Cuando hablamos de soberanía de Dios, quiere decir que Dios no está sujeto a ningún poder, ni a alguna norma, ni ley que pueda ser concebida como superior a Él. El soberano Dios, escúchalo bien, hermano, en el ejercicio de su poder lo ejerce según quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Es decir, nosotros no podemos decirle a Dios que actúe conforme nuestra voluntad nos dicte, porque la voluntad de Dios no está sujeta a ninguna otra ley, ninguna norma, ni ninguna autoridad. Dios es la suprema autoridad. Dios es Dios y ninguna autoridad está por encima de Él. Por eso cada uno de los hechos en esta historia, el control del pollino, la aldea, los dueños, lo prestaron con facilidad. Dios tenía ya planeado cada acto en esta historia. Dios conoce el final de la historia. Nosotros no. Nosotros conocemos el presente y el pasado, pero el futuro no lo sabemos. Pero Dios sí, Dios lo conoce. Ahora, ¿pero por qué Jesús tenía que entrar montado en un pollino? Aparte de la soberanía de Dios, fíjate lo que dice
Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Solamente Dios es soberano, solamente Dios es excelso, solamente Dios tiene el poder, solamente Dios tiene la autoridad. Por eso controló aún al pollino de esta historia, aún a los dueños de la historia que pudieron prestar al pollino sin ninguna objeción. Es como si vinieran a pedirte a tu casa dos personas que no conocen y te dicen, préstame tu carro. Y tú les dices, ¿por qué? Porque el Señor lo necesita. ¿Les prestarías tu carro? Pero fíjate, como Jesús es Dios y Dios es soberano y Él actúa cuando, cómo y dónde quiere, Él tenía planeado todo. Por eso en esta historia tal pareciera que este asno estaba domesticado y saben, hermanos, lo difícil que es montar a un asno. De hecho, las características que nos da el pasaje es que este asno jamás lo había montado nadie. Ahora, hay que analizar un poquito acerca de este pollino, porque aquí debemos prestar atención en algo. El asno o el pollino era un animal dificilísimo para ser montado. Por lo tanto, fíjense cómo el Señor entra a Jerusalén montado en este animal y se comportó de la manera más dócil. Esto evidentemente fue un milagro, porque la persona que venía montado sobre este asno era el creador del universo, el que tiene control de absolutamente todo. Ahora, esta también nos deja una lección importante este pollino. Dice la Biblia que les dio la instrucción de que desataran este pollino porque nunca lo había montado nadie. Y esto nos habla de que se revestía este pollino de un carácter sagrado. Cuando los animales ahí en Números o Deuteronomio eran dedicados a un propósito sagrado, jamás debía ser usado para realizar tareas cotidianas. Por eso este animal fue escogido, porque nadie lo había montado. El primero que iba a montar a este pollino era su creador, el creador del universo. Entonces, esto es muy importante. Ahora, esto nos lleva a la siguiente enseñanza. Cuando Jesús les da la instrucción a sus discípulos y les dice, id a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Y yo te quiero preguntar, ¿realmente el Señor necesita algo de nosotros? Porque según la respuesta que debían dar a los dueños de este pollino era, el Señor lo necesita. ¿Realmente el Señor lo necesita? Él es el dueño del universo. Él es el dueño del oro y la plata. Esta frase pudiera retumbar en nuestras mentes y decir, ¿cómo es que el Señor lo necesita? Si Él es Dios, si Él es el creador, si Él es el soberano, si Él es el Dios todopoderoso, ¿cómo es que el Señor lo necesita? Y ¿sabes qué? Este es un detalle realmente increíble, porque cuando Jesús envía a sus discípulos, les da esta encomienda. Si les preguntan, digan que el Señor lo necesita. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no depende de nadie, porque Él es Dios. Sin embargo, en su humillación, en venir y humillarse y tomar forma de hombre, se hizo en algunas ocasiones dependiente aún de sus propias criaturas. El pollino, hermanos, era prestado. Como habían sido las barcas que usó en Galilea y que muchas veces usó para ir con sus discípulos y para predicar desde las barcas, como era la casa donde a veces él se hospedaba,
Cuando él dijo, las aves tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos y los zorros tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aún las casas donde Jesús se hospedaba eran prestadas. De hecho, el aposento donde celebró la última cena también fue prestado. Y si nos vamos a los últimos momentos después de su muerte, la tumba donde fue enterrado el Hijo de Dios también fue prestada. No es que Dios necesite algo de nosotros, pero esto nos habla de su humillación. Cuando Él se despoja de su trono, de su gloria, no dejó de ser Dios, pero se humilló hasta la muerte, dice Filipenses capítulo 2, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esta frase del Señor lo necesita, habla de la humildad. Habla de que en algunas ocasiones el creador del universo utilizó para el cumplimiento de su plan objetos o cosas prestadas. Él es dueño de todo. Él es dueño del universo. Legítimamente, Él es dueño del pollino que montó. Legítimamente Él es dueño absolutamente de todo, porque Él lo creó y Él lo sustenta. Ahora, esto nos lleva a la siguiente enseñanza: la aclamación del rey. ¿Por qué Jesús tuvo que entrar a Jerusalén montado en un pollino? Ya dijimos, muestra su humildad, pero también tenía que dar cumplimiento a la profecía que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto es importante que lo analicemos, porque Jesús fue aclamado, y fíjense, hermanos, dice la Biblia: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dios se encargó de avisar a su pueblo que su Salvador no llegaría en un corcel imponente, no llegaría en un carruaje dorado. Él iba a llegar montado en un pollino de asna, asumiendo la postura humilde de un siervo. Esta profecía fue hecha aproximadamente 500 años antes de que el Señor Jesucristo apareciera montado en este pollino. Dios mismo se encargó de avisar, el pueblo sabía. Ahora, no te confundas, Cristo va a volver otra vez, pero no va a regresar montado en un pollino. Dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo volverá, pero ya no montado sobre un pollino, sino dice sobre un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y ahora viene con justicia para juzgar y pelear. Pero ese domingo en Jerusalén, Cristo no vino a subirse en su trono. Cristo no vino a ser coronado como rey. Él entró a subirse en una cruz para darte salvación. Ese rey venía manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, no para aplastar a sus enemigos, sino para dar redención a algunos de ellos en la cruz del Calvario. El Rey de Reyes, Señor de Señores, amo y dueño de todo el universo. No vino al mundo para ser rodeado de riquezas ni de esplendor, sino vino para despojarse, para salvarnos, para ser nuestro Rey y nuestro Salvador. Y fíjate lo que gritaban. Observa lo que ellos gritaban. Esta aclamación
es importantísima porque vamos a ver algunos elementos que se usaron en esta aclamación. Dice en Juan 12, 12 y 3, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, mucha de esa gente, como lo leímos en Juan, habían escuchado o habían sido testigos del milagro que Jesús había hecho al resucitar a Lázaro, y ahora sabían que iba a venir, y toda esa gente había venido a la fiesta. Era una gran multitud. Los historiadores dicen que aproximadamente había 2 millones de personas en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. De verdad eran multitudes. Y al oír que Jesús venía, escuchen, toman ramas de palmera y salieron a recibirle. En el Evangelio de Marcos dice que echan sus mantos. Y esto es importante porque el Señor venía con toda humildad, y aún a pesar de eso no faltaron el aprecio de las multitudes. El evangelista nos dice que muchos pusieron sus vestidos o sus mantos en el camino, las palmas que se tendieron en el suelo y que servían como alfombra improvisada para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es importante porque ¿sabes qué significaban las palmas? Porque muchas veces no sabemos ni lo que significa. Las palmas tenían un simbolismo muy especial. Las palmas y los mantos, la vestidura que arrojaron cuando el Señor Jesucristo pasaba, hablaban de una dignidad personal y de la posición social que tenían y le estaban dando a los pies de Jesús. Las palmas significaban respeto, honor, homenaje hacia alguna persona que lo recibía o que ameritaba ser digna de doble honor. Todo esto representaba, toda la escena, hermanos, estaba puesta. Si Jesús hubiese querido coronarse como rey en este momento, sin duda alguna lo hubiera logrado. La gente gritaba frenética, y fíjense que gritaba: ¡Hosana en las alturas! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es la traducción hebrea que quiere decir salva ahora o salvación ahora. Era una oración. Cuando vieron entrar a Jesús, gritaban: la salvación ha llegado ahora. Es decir, estaban reconociendo a Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es importante, hermanos, porque había una algarabía en el pueblo. El Señor Jesucristo y mucha gente aclamaba frenéticamente. La población de Jerusalén estaba delante y detrás de él, así lo dicen los evangelios, gritando: Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene. Las multitudes no tenían ninguna duda de que Jesús era el Salvador, era el gran libertador. No había duda. Por eso gritaban: Hosana, sálvanos ahora, Señor. Sabían que el que venía montado en ese pollino era el Salvador del mundo, prometido desde la antigüedad. Bendito el que viene en el nombre del Señor era un canto que estaba basado en el Salmo 118, verso 26, que era un canto que se entonaba en las fiestas de Pascua, pero ahora lo habían visto patente porque estaban viendo al Salvador del mundo que venía. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo que cantaba durante la Pascua cientos y cientos de años antes ven a Jesús y ahora están convencidos de que Jesús es ese Mesías, que Jesús viene a establecer su reino que Dios había prometido. Sin embargo, aquí hay un contraste muy triste, porque la multitud que gritaba eufóricamente: Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después iban a gritar frente a Pilato: crucifícale, crucifícale. Esa misma gente iba a pedir a gritos que fuera crucificado el Salvador del mundo. Qué contraste tan triste, porque unos días antes estaban aclamándole como rey,
como Mesías, como Salvador, como Libertador. No tenían dudas de quién era el que entraba montado en un pollino, pero el día del juicio de Jesús, ellos mismos, mucha de esa gente, gritaba, crucifícale. ¿Sabes por qué? Porque se dieron cuenta que él no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Ellos esperaban a un libertador político, que los liberara del yugo opresor de los romanos, como lo hizo Moisés cuando sacó al pueblo de Dios del yugo opresor de los egipcios. Decían, Él es nuestro líder, más que el Redentor y el Salvador de sus almas. Ellos querían que el Mesías fuera un líder libertador político del yugo que les oprimía en esos momentos. Ellos querían que el rey volviera a traer a la nación de Israel toda la prosperidad, todo el esplendor, toda la riqueza que tuvo el pueblo cuando fue gobernado por David o por Salomón. Ese era el Mesías que ellos aclamaban. Esas eran sus expectativas terrenales. Y sabes, tristemente, la gente de hoy, así es. Se forma expectativas terrenales de un Dios que no existe, de un Dios idealizado de acuerdo a sus expectativas, a su gusto, un Dios que tiene que actuar como ellos quieren. Ese no es el Dios que nos enseña la Biblia. El Dios que nos enseña la Biblia es un Dios soberano, que siempre va a actuar conforme a su voluntad y que sus hijos solamente debemos obedecer. Esta gente pensaba, queremos un líder que vuelva a alimentarnos como con 5 panes y 2 peces como lo hizo Jesús. Así sí nos conviene, que nos alimente, que nos libere del yugo opresor de los romanos. Pero Jesús no venía, hermanos, a ocupar un trono terrenal. Él mismo lo dijo, mi reino no es el de este mundo. Él quería ocupar el trono del corazón de la gente. Él quería que la gente le reconociera como el Salvador y Redentor, no del yugo romano, sino el Salvador de sus vidas, el Redentor, el que era capaz de perdonarles sus pecados y darles una nueva vida. Pero esta gente creían en un Cristo, y discúlpenme la expresión que voy a usar, pero la gente de hoy cree en un Cristo domesticado, que esperan que Dios actúe como ellos quieren. Y es que de Dios siempre vamos a recibir bendición, riquezas. El sufrimiento no es de Dios. Ese no es el Dios en el cual nosotros creemos. Es un Dios soberano que nos bendice a manos llenas. Pero aquí hay momentos que Dios también nos va a probar. Que hay momentos en que ese Dios soberano también nos va a hacer pasar por la prueba. Y que van a ser en esos momentos cuando vamos a sentir su mano sosteniendo nuestras vidas. Esta gente tenía un concepto equivocado de ese Mesías que entraba en ese pollino. Y nos lleva al siguiente punto, a la conclusión de nuestra clase. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no ser como esa multitud, a echar nuestros mantos delante de Él, a aclamarle con algarabía, a adorarle con emoción, pero tener un corazón vacío. Esa misma gente que le aclamaba como rey, como redentor, como Mesías, como libertador, y que se atrevía a echar sus mantos, solamente era emoción, porque su corazón estaba vacío. Que el Señor nos ayude a que Cristo siempre sea recibido como el verdadero Rey, y que al echar nuestros mantos sean vidas de arrepentimiento, vidas en santidad. Y termino con este pasaje, hermanos, que está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Un día ese rey que entró montado en un pollino va a regresar, pero ya no como un humilde cordero, como ese cordero que fue llevado al matadero y que dio su vida
por el hombre pecador. Va a venir como el victorioso, como el Dios que juzga, el Dios justo, que juzga y que pelea. Fíjate lo que dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este Jesús que nosotros aprendimos en la historia de hoy es el Rey, y vino no para que fuera rey, porque él ya era rey. Vino montado en un pollino para mostrar su humildad y para mostrar su propósito, que él vino a servir, que él vino a ofrecerse en sacrificio por muchos, dice así la Escritura, que él vino a dar su vida, pero un día regresará como el victorioso, como el fiel y verdadero, con justicia, aquel que juzga y pelea. Que Dios nos ayude, hermanos, a ofrecerle a Dios, a clamarle con toda sinceridad, a clamarle y no con emoción o algarabía o gritos, sino a clamarle no con un corazón vacío, sino con una vida agradecida, con una vida que nos postramos en obediencia al Señor y que le demostramos cada momento de nuestra vida obedeciéndole, amándole, teniendo una vida en santidad, una vida de arrepentimiento. Eso es lo que busca el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta lección tan maravillosa que nos has dado. Esta lección de humildad, esta lección de autoridad. Perdónanos, Señor, si a veces cuestionamos tus instrucciones. Te rogamos a que nos ayudes para que seamos siervos dóciles a tu voz, Señor. Nosotros como hijos solamente queremos obedecerte. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por tu humildad, Señor. Ayúdanos a siempre ser humildes, a siempre reconocerte y aclamarte como el único Dios verdadero, pero no con gritos, Señor, sino con un corazón contrito y humillado. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.